En un partido cambiante, inesperado por momentos, planchado sobre el final, Estudiantes termina sacando y llevándose un punto de Avellaneda en el Libertadores de América frente a Independiente. Y voy a empezar diciendo que a pesar de que el panorama cambió en el segundo tiempo, es un empate más positivo que negativo. Y a lo largo del video y análisis voy a ir comentando el porqué. Desde un principio Eduardo Domínguez planteó ese 4-2-3-1, pero bueno, al final continuó la amnistía, fue válida, estuvo con todos los jugadores disponibles, a pesar de Alario con un cuadro febril, los lesionados como Arzamendi y Palacios obviamente no dijeron presente, por lo tanto tuvo a la mayoría de sus jugadores disponibles para armar el equipo. Eso merecería otro video aparte, ¿no? Pero bueno, se dice que tuvo todos los jugadores disponibles Eduardo Domínguez a su disposición. 4-2-3-1, lo mantuvo a Muslera, lamentablemente salió lesionado, ingresó Jakovic en el segundo tiempo. La defensa, Núñez y González Pires se mantuvieron como los titulares, los mismos laterales. Se metió, bueno, mentira, iba a meterse Piovi, finalmente mantuvo Neves la titularidad con Ascasíbar. Medina, que creíamos que no le íbamos a volver a ver en Estudiantes, y jugó, y anticipo ya que fue la figura, el jugador más determinante que tuvo hoy Estudiantes en la cancha. Carrillo arriba y metió una sorpresa por las bandas, porque parecía que iba a jugar C3, no, mantuvo a Farías allí por el sector derecho y por izquierda tampoco estuvo Tobio Burgos, sino que jugó Fabricio Pérez, y vaya que respondió el sanjuanino. Metió esa sorpresa Eduardo Domínguez. Dos extremos que no estaban en los papeles previos en el principio. El partido comenzó, Independiente endemoniado arrancó el partido, porque tuvo muchísimas ocasiones, o aproximaciones, mejor dicho, ¿no? Se jugaba en el campo de Estudiantes los primeros minutos. Le costó asentarse al pincha en la cancha. Independiente, con la proyección de sus laterales y con sus extremos bien picantes, empezó a generar inconvenientes en la defensa pincha. Defensa que hoy dejó mucho que desear. Fue muy endeble hoy el accionar defensivo del pincha. Quiero dejar eso en claro desde un principio. Los laterales se nota que no están jugando ni Arzamendia ni Román Gómez, porque Benedetti y Mesa son otra cosa totalmente distintos. Podemos decir que son peores defensivamente, tanto hoy en día los titulares, Benedetti y Mesa, a comparación de Arzamendia y Román Gómez. Sí, lo podemos sostener y lo creo. Ahora, para mí son peores en todo sentido. Tal vez se puede destacar un poquito más la pegada o la presencia de ataque de Benedetti que de Arzamendia, la velocidad de Mesa por sobre la de Román Gómez, que se lo va a extrañar, aunque bueno, ahora también estaba Eros Mancuso. Se pueden destacar muchas cosas, pero son peores que los laterales que acaban de salir campeones en Estudiantes de La Plata. Por lo tanto, hubo una diferencia. Y hoy, defensivamente, estuvieron muy flojos. En la primera mitad, más que nada en los primeros instantes del partido, Santiago Montiel hizo lo que quiso, y más con las subidas de Godoy, hicieron lo que quisieron por el sector izquierdo de Benedetti, que se hizo amonestar rápidamente. Y luego ya con el correr de los minutos, Fabricio Pérez, que tenía que retroceder para darle una mano, también se ganó la amarilla. Por lo tanto, era un error a corregir ese sector de Estudiantes. Le costaba muchísimo marcar y quedarse firme por ese sector izquierdo de su defensa. E Independiente lo fue aprovechando de a poquito, fue generando ocasiones, muchas aproximaciones, se fue apagando con el correr de los minutos y el pincha se empezó a asentar en la cancha. Empezó a tratar un poquito más la pelota, cosa que no lo hizo en la mayor parte de la primera mitad, sí, en otro caso Independiente, pero empezó a levantar un poquito Estudiante o emparejar la situación gracias a Cristian Medina, que se fue activando de a poquito. Y vuelvo a decir, fue el jugador más determinante hoy de la cancha, el que mejor jugó y el más determinante. Lo voy a seguir sosteniendo. Empezó alguna aproximación también, como lo había hecho Independiente al principio del encuentro, y el partido se fue emparejando a poco. Obviamente Independiente con más presencia, más presión arriba y teniendo más la pelota. ¿Por qué? Porque tenía la obligación, estaba de local. Y como yo mantuve, aunque no hice una previa acá en YouTube, sí lo hice en otras redes sociales como en live en TikTok, síganme ahí porque a veces voy a empezar a hacer más live seguido, momento chivo, lo tengo que decir. Era un equipo más armado, con un técnico serio, con algún que otro refuerzo clave como Malcorra, y que se arma para pelear
a full el torneo local al no jugar copas internacionales y que hizo una muy buena pretemporada con varios partidos amistosos. Por lo tanto, era un rival muy aguerrido, muy difícil y que a pesar de que Estudiantes le emparejó en un momento el encuentro en la primera mitad, Independiente seguía pesando la localía, seguía pesando un mejor trabajo físico en la pretemporada porque tuvo mucho más días, mucho más momentos para hacerlo y por lo tanto esa diferencia se podía ver reflejada en algún momento, cosa que pasó al final de la primera mitad. Horror defensivo de Estudiantes, horror es la palabra titular, y que en un lateral que todo esté marcando Ábalos y apareció solo Cabral, encima del lugar donde tenía que estar Mesa, se fue en ventaja Independiente. Estudiantes, que se había acomodado un poquito en la cancha, empezó a pesar, a jugarle el resultado en contra, te fuiste en desventaja al vestuario. Fabricio Pérez, que empezó incómodo en el sector izquierdo, después fue levantando, posicionándose sobre la derecha. Farías, que no es su lugar jugar pegado a la banda, lo voy a seguir sosteniendo, no se siente cómodo, hacía mucho el movimiento de derecha hacia el medio y hasta hacia la izquierda, incluso se cerraba por inercia, porque él tiene otro chip, otro futbolista, no es su posición más cómoda la banda, ni menos el sector derecho, pero Estudiantes no encontraba su mejor momento. Neves no podía ser tan trascendente con sus pases, con su buena tenencia de pelota, y en el segundo tiempo uno dice, y encima se te lesionó Muslera, entraba Jakovic, que es otra sensación de seguridad mala para yo creo que cualquiera que ve y siga el pincha, ya sea hincha, periodista, como es mi caso. Por lo tanto, uno decía, ay, ojo ahí, pero Estudiantes comenzó de manera mejor imposible el segundo tiempo, porque golpea al toque en una excelente jugada de Medina que recibe, se perfila, toca rápido, lo habilitó Fabricio Pérez, que estaba habilitado, y definió de muy buena manera. Empató Estudiantes y la historia estaba 1-1. Y al toque le expulsan a Santiago Montiel por una soncera tremenda de Montiel y logró el empate de manera inesperada. Y lo hizo de buena manera. Panorama totalmente distinto, presentado en el segundo tiempo, y Estudiantes empezó a crecer, empezó a tener la pelota, cosa que no hizo en la primera mitad, empezó a tener más ocasiones, no la supo aprovechar, Domínguez metió cambios, pero ninguno tuvo una injerencia bárbara. Al principio Mancuso tuvo una buena subida y un buen centro que no llegó a conectar Carrillo, pero ninguno de los cambios logró pesar en el marcador, en el juego, no terminaron pesando. Por lo tanto, Estudiantes terminó empatando el partido, Independiente aguerrido, metido atrás, le costó muchísimo, y el principal problema del pincha, me atrevería a decir, que no tuvo profundidad. No, le costó muchísimo romper, llegar al segundo gol. El marcador lo rompió al toque del segundo tiempo, pero le costó muchísimo tener profundidad. El equipo rival se te metió atrás y no tuviste idea de cómo meterlo, y eso que Domínguez después lo mete a Franco Domínguez Ávila y uno dice, listo, vamos a tirar centro y que sea lo que Dios quiera, si no puede por abajo, es por arriba, pero no tiró prácticamente centros buenos, Estudiantes. Eso es un tema muy complicado y a tener en cuenta. Cómo romper la defensa rival. Cetré no entró para nada bien, primero por derecha, luego se tiró a la izquierda, pero no terminó pesando en ninguna acción prácticamente. Por lo tanto, termina siendo intrascendente los cambios de Domínguez. Alexis Castro, bueno, yo quise rescatarlo de algo positivo a Alexis Castro, pero hoy no solo que no pesó en nada, está bien, se puede sobreponer y sentirse incómodo cuando está con Cristian Medina en la cancha, que son jugadores con las mismas características, parecido, pero obviamente Cristian Medina 10.000 veces mejor, y se interponían, se sobreponían y no terminaban pesando, pero cuando tenía que darle un pase en la última jugada, hace 3, simple, lo hizo extremadamente mal. Por lo tanto, dice, no le da capaz que ni la nafta ni para ser el suplente, el recambio de Estudiantes. Muy feo lo de Alexis Castro, lo veo para nada positivo, al menos para 2026. Hay que alarmarse. ¿Y por qué sigo sosteniendo que es un empate más positivo que negativo? A pesar de que Estudiantes no tuvo profundidad, le costó romper la defensa rival totalmente. Porque es uno de los primeros partidos del año, le falta trabajo con la pelota, el pincha, lo va a ir generando de a poco, se va a ir trabajando eso semana a semana y se va a ir afinando, que es lo principal, corrigiendo los errores tácticos y defensivos, que hoy fue durísimo,
muy endeble el tema de la defensa de Estudiantes, a corregir, entraban solo los jugadores independientes por momentos, incluso con un hombre de más al pincha capaz que le perforaban la defensa por la derecha o por la izquierda, a trabajar todo. Vuelvo a decir, a desesperar no, porque en los primeros partidos sigue siendo un empate positivo ante un rival muy difícil, de visitante, que está bien armado, que va a ser que quiere, que aspira a ser protagonista del torneo local, mejor dicho, por lo tanto, no es ni alarmante, ni negativo, ni llamativo para mal, por más de que tuviste uno más prácticamente todo el segundo tiempo, tuviste un mejor golpe anímico, tus jugadores no entraron bien desde el banco de suplentes, no es para alarmarse. Estudiantes tiene de acá para el futuro mucho que trabajar y tiene material con qué. Y espero que en el mercado de pases se siga haciendo cosas positivas, que es lo necesario. Porque si te vas a desprender de tu figura y no va a traer a nadie, eso ya es complicado. Aunque yo lo entiendo, porque necesita hacer caja, pero habrá que traer lo justo y necesario y que rinda, que es lo importante. Si te gustó este video, no te olvides de apretar el botoncito de like aquí debajo y de suscripción, obviamente activando la campanita a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el fútbol nos llame. Muchas gracias por ver, gente. Chau, chau.